murallas que se hundieron, fue un mar que se abrió. Y nosotros aún hemos visto cosas, de pronto no hemos visto murallas, pero muchos de los que están aquí, Dios ha restaurado su familia, Dios ha restaurado su economía, Dios ha hecho algo diferente en tu vida. Pero nosotros siempre queremos, lo que pasa es que nos hemos vuelto, es que Dios siga obrando, Dios haga cosas en nosotros. ¿Y nosotros qué hemos hecho para Dios? Por eso es que este 2026 las cosas deberían de cambiar. Y para los que vinieron el día del viernes, tuvimos un tema maravilloso. A mí me pareció un tema, este celular está loco. Escuchábamos un tema muy lindo que daba la pastora Marley, y aún el de la pastora Giovanna ayer, y hablaba de convicciones. La pastora Marley nos decía que hay cosas, y el problema de nosotros es que muchas veces negociamos las convicciones. Cuando usted negocia las convicciones, no es que Dios se aleja, no es que Dios falla, es que nosotros fallamos primero. Y con Dios no se puede jugar. ¿Sabe que Dios no nos trajo aquí para caminar diferentes o para que nosotros juguemos al cristianito? Dios nos llamó para algo muy serio, para algo muy grande, para algo trascendental. Es tan importante porque esto se llama vida eterna. Es salvación lo que nos han dado. Y nos llamaron porque Él cree, aunque usted de pronto en este momento se encuentre un poco perdido o de pronto tratando de encontrarse, pero Dios tiene un plan, un diseño para tu vida, para tu familia muy grande. Dios quiere hacer una historia diferente, porque el solo hecho de que tú hayas llegado al camino del Señor, sabe que en mi generación nadie había llegado al Señor. Hablo de mis abuelos, de mis tíos, pero Dios empezó a hacer una historia diferente en mi generación, como en su generación. Pues yo no sé si alguien aquí es nieto del apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser? Pero mire cómo de pronto no salimos del propósito de Dios. De pronto tu abuelo, un tío, un bisabuelo, pero tú tienes hoy ese privilegio de cambiar la historia en su generación, para que en algún día sus tataranietos digan gracias a mi papá Guido, a mi abuelo Guido, a mi bisabuelo Guido. Hoy nosotros somos una familia sacerdotal. Amén. Y así como Guido puede ser tu nombre. Por eso es de que no podemos negociar, porque decía la pastora Marley que las convicciones son ese lugar donde sostenemos nuestra fe, donde esa fe está firme, donde esa fe no está basada en lo personal. Porque si nuestra fe está basada en lo natural, entonces no hay esencia, no hay nada que lo sostenga, como decía la pastora Nan. Porque no se trata de lo que sentimos o lo que queremos, sino lo que Él quiere. Ese es el problema, de que nosotros nos negamos muchas veces, porque es que no me parece, es que yo no creo que sea así. No es como tú piensas. El diseño de Dios es tan perfecto que ni siquiera, oiga, si Dios moviera un dedo, un día movió un dedo o alguien, no sé qué pasó, pero un día dijeron un 3% para Fabio y entró a una clínica. Ayer me llamaba el pastor Rogelio y me decía, mi hija está muy mala. Y yo le decía, tranquilo, que nosotros caminamos con el Dios de los imposibles. Por eso es que cuando la Biblia dice, y no voy a hablar de ofrenda ni de diezmo, pero cuando dice, reprenderé por vosotros al devorador, solo hay uno que puede reprender al devorador. No son, porque a veces tú crees que porque tú diezmas, por eso, no. Hay uno que tú le puedes tocar el corazón. Sí, muchas veces con tus ofrendas, porque Él ve en lo secreto.
Eso que tú de pronto muchas veces crees que no ve, pero Él tiene un plan y un diseño muy grande para tu vida. Amén. Y yo por eso quiero hablar en esta mañana: ¿dónde está tu esencia? ¿Cuál es tu esencia? Porque decía algo, inclusive la pastora Marlene dijo algo de la esencia, y la esencia es el extracto de algo, ¿verdad? Y muchas veces cuando nos exprimen para sacar una esencia, la esencia no sale por sí sola. Hay que exprimir algo, hay que sacar la esencia, lo último de algo, porque esa esencia, cuando tú utilizas esa esencia, puedes hacer algo muy grande. Saben que los perfumes, hay personas que no compran perfumes, hay perfumes muy buenos, pero son muy costosos. Pero hoy en día hay esencia, ¿verdad? Que usted hoy compra, no te vale lo que vale un perfume carísimo, que puede costar hasta $1000. Tú compras, ¿cuánto puede valer esa esencia? $10, $15. Y le echan un poquito, un frasco, y te queda igual. Lo que se puede hacer con una esencia, la esencia lo cambia todo. Y cuando tú quieres conocer a alguna persona, por eso es que a veces cuando se exprime a alguien, Dios a veces quiere saber cuál es tu esencia. Y muchas veces nosotros, por eso la Biblia dice de que Dios nos va a pesar, y podemos estar falto de peso muchas veces. Y cuando tú sacas esa esencia, ahí es donde la Biblia dice que de lo que está lleno tu corazón, de eso habla tu boca. Y cuando de pronto alguien nos oprime, sabe que en vez de muchas veces nosotros sentirnos de pronto acusados o atacados, Dios puede utilizar a quien sea. Y nosotros muchas veces lo que sale es lo primero: el resentimiento, el dolor, la tristeza, el rencor, la ira. Siempre que una persona lleva al extremo, ahí sale su esencia y se ve verdaderamente qué es lo que lo sostiene. Se ve verdaderamente dónde están sus convicciones. Por eso es que para nosotros era muy importante hablar de este tema, porque la esencia no es lo que tenemos, es lo que una persona no puede perder. Y es lo que muchas veces pierde la esencia en medio de las circunstancias, en medio de los problemas. Miren que a veces estas fechas, yo le decía, hablaba con alguien, y a mí no sé si me hicieron hasta un favor o me marcaron, porque yo duré más de 25 años que para mí la Navidad era diabólica. Pero en cierto modo, no es que sea bueno, pero es que hay personas que, como no tienen para estrenar, como no tienen para hacerse una comida, perdemos lo más importante, que es el sentido de la vida. A veces nos entristecemos y no queremos salir. No, ¿cómo vas a salir con esa misma ropa de siempre? Si la ropa no te hace feliz, Cristo nos hace feliz. Si tú tienes a Cristo, ¿por qué te entristeces? Por no tener un árbol en la casa, por no tener regalos para dar. Si el regalo que más importa ya no lo dieron, hace 2000 años no lo enviaron. Y hay mucha gente que solo cree que celebrar Navidad, porque la Navidad es Cristo, celebra a Cristo todos los días, buscándolo, siendo un buen esposo, siendo un buen padre, siendo un buen hijo. Eso es celebrar a Cristo. Que ese niño verdaderamente, porque ese niño en algún momento creció, y ese niño fue el único que se ofreció por ti, para que tú hoy estés entre la espada y la pared, muchas veces diciendo, ¿le sirvo o no le sirvo? ¿Vale la pena o no vale la pena? Muchas veces terminamos perdiendo la verdadera esencia que somos nosotros. Porque, ¿sabe algo? Muchas veces la esencia que Dios ha puesto en nosotros no es algo que tú puedes buscar o obtener. No, la esencia siempre va a venir del Padre. Y la esencia que nosotros podemos
cada día alimentar y encontrar, solo lo vamos a hacer a través de Cristo y de su palabra. Por eso es que muchas veces nosotros somos como las olas, vamos de aquí para allá, porque alguien que tiene esencia permanece para siempre. Sabe que Dios no se liga con cualquiera y no se une con cualquiera. Dios se une con personas que acepten tener la esencia de Él, porque usted y yo hemos sido sellados con promesas irrevocables. No importa lo que tú de pronto estés viviendo, lo que tú de pronto estés rechazando de parte de Dios, porque Dios no quiere que nosotros estemos en un estado en donde ni avanzamos ni echamos para atrás y nosotros creemos que está bien. Yo decía la otra vez que estar en la mitad, estar en el neutro, no nos sirve para nada. Tenemos que avanzar. Ese es el camino del cristiano. La Biblia lo dice, todos conocemos ese versículo. El camino del justo es como la luz de la aurora. ¿Y dónde está el aumento? ¿Dónde está la multiplicación? Oh, mi empresa, mire como yo era antes. Si eso se queda, los que nos vamos somos nosotros. Las empresas se quedan, la cuenta bancaria se queda. Oiga, ¿sabe que yo de pronto lo he dicho a algunos amigos? ¿Sabe cuánto dinero tenía mi papá? Mi papá duró 7 años enfermo de un cáncer que era leucemia. Nosotros sacábamos cerca de 150 cabezas de ganado, quién sabe de carne. ¿Cuánto cuesta una res? $2,500 por 150. Rápido. Mensuales. Por 7 años nos gastábamos nosotros. No solo en la enfermedad se gastaban por ahí $10,000. El resto se derrochaba. Y un día se acabó. Se acabó un poco de dinero. Pero Cristo nos adoptó y nos hizo entender de que el dinero no sirve para nada. Hoy está, mañana no está. Pero ¿sabe algo? ¿Sabe qué es lo más triste? De que nosotros sin dinero no estaríamos aquí en la iglesia. Por eso la Biblia dice que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador, se nos olvida que las cosas de este mundo van a perecer. Lo de arriba, miremos allá. Viene un 2026 en donde necesitamos, hermano, sacar eso que hay en nosotros, porque muchos pierden la esencia. Y la Biblia, bíblicamente, perder la esencia es quedarse ciego. Y una persona ciega, ¿sabe qué le pasa muchas veces a las personas ciegas? Se viven tropezando. Y así caminan muchos, porque pierden su esencia, pierden aquello para lo que fueron llamados. ¿Sabe que en la Biblia habla de un hombre que no perdió su esencia? Y muchos lo conocen, y muchos han predicado, y muchos de pronto han recibido, porque si de alguien hablamos siempre de David. Pero ¿qué tienes tú de David? Que de pronto se subió a una azotea. No, eso fue lo peor que le pasó a él. Pero ¿sabe por qué le pasó eso a él? Por no estar donde debían estar los reyes. Era en la guerra. Y por no ir, porque usted a veces dice, ay, pero ¿para qué voy a ir al culto? Si estoy viéndome una temporada en Netflix, lo voy a ver. Es que es lo que uno escucha. A veces la gente dice, uy, por ahí mi esposo anda diciendo todo lo que yo sé, o mi mamá, o quien sea. Es que hoy en día lo que la gente ve más es Netflix, Facebook, TikTok. Y por eso es que muchas veces andamos como estamos. Esto hay que tener cuidado, porque no ve que ahora hasta para mostrar una taza muestran una vieja casi en cuera, ¿o no?
y usted ya no mira la taza. Y lo más tremendo es que a veces yo he mirado así y le digo a personas, yo no sé por qué me apareció eso, pastor. Este hombre David, un día dice que llegó a una cueva. Mire, cuando tú tienes esencia, tú no dejas que la esencia de otros, porque hay esencias buenas y esencias malas, ¿verdad? Pero dice que este hombre llegó donde habían endeudados, donde habían ladrones, donde habían mentirosos, donde habían adúlteros. Estaba lo peor. Pero como este hombre tenía una esencia diferente, este hombre tenía un propósito, este hombre tenía un llamado. ¿Sabe qué hizo él? Su esencia hizo que esos hombres se convirtieran a la esencia de él. Por eso es que la Biblia dice que no se conviertan ustedes a ellos, que ellos se conviertan a ustedes. ¿Y por qué nosotros somos chismosos? Porque estamos negociando con nuestra esencia, porque estamos negociando con nuestras convicciones, porque nuestras convicciones no son las que están sobresaliendo, ni lo que te sostiene. Porque ¿sabe cuál es el problema más grande hoy en día del cristianismo? Que se olvidaron de quién fue el que le dio el trabajo, quién fue el que le dio los hijos, quién fue el que le dio la empresa, quién fue el que te dio esa esposa o ese esposo que ahora parece que te cansara. ¿Y sabe qué es lo más triste? De que nosotros los cristianos a veces abrimos ventanas y esas ventanas se pueden convertir en garajes. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque yo hasta que Cristo venga estaré casado. Porque esto no demuestra mi fidelidad a ella. Esto demuestra mi lealtad a un Dios con el que yo un día firmé un pacto. No, que el pastor Fabio es mandarina. No. El pacto me enseña de que yo debo tratarla a ella como vaso frágil. Si no, entonces ¿de qué Cristo habla? Esto no es teoría. Esto no lo aprendo yo en la Biblia. ¿Sabe dónde lo aprendo? Cuando yo me arrodillo. Porque ¿de qué vale que yo me arrodille ante Él y yo salgo y pateo a mi mujer? A veces me da risa cuando esa me dice ella, me dice, mi hijo, ¿me puede traer un vaso de agua? ¿Sabe qué hago yo con mi esposa? Anoche el diablo, no sé si era, yo no sé, porque mire, nosotros a veces no sabemos a quién Dios le va a hablar. ¿Usted cree que porque Dios no le habla a usted, Dios no está hablando? Ayer me estaba muriendo. El diablo ha querido hacer cosas y hoy subí un ratito y escuchaba a mi esposa dando los remedios a alguien. Mi esposa me dijo, vámonos, me dijo, un dolor en el pecho como cuando yo tuve el infarto. Dije, no, yo no me voy a ir. Y empecé a tomar un poco de cosas. Yo dije, no le llamé infarto, le llamé gastritis. Le dije, Señor, sáname esta gastritis, o como se llame. Porque por eso le digo, no sé, como le digo, usted no sabe. El otro día me decía, hablaba una pareja que queríamos que dieran el testimonio, porque dicen que en la prédica pasada que yo estaba hablando había un señor que estaba sentado y él era un esposo que estaba separado de su esposa como 4 años. Ni le voy a preguntar para que no vayan, pero dice que ya él se iba a ir de la casa, pero oh sorpresa, vino a la iglesia. Y yo sí veía que mientras yo predicaba por ahí en los chistes que a uno se le salen a veces, y él estaba como así, yo veía que hacía mala cara. Yo decía, y yo como si uno sabe quién es nuevo y quién no, yo dije, este está que se va. Pero mire, ¿quién creyera?
Es que ese hombre llegó a la casa, que duró varios días llorando, empezó a llorar, a llorar, a llorar, y que entró al cuarto de la esposa y dijo: estoy arrepentido, yo quiero tener ese Cristo, yo quiero conocer a ese Dios y quiero que Dios restaure mi hogar. Por 4 años, un hogar de muchos años. Entonces Dios está haciendo algo grande en esta casa, que usted no quiera y no le permita que Dios haga, porque de pronto lo que ya medio hicieron con usted, usted cree que Dios no quiere seguir haciendo con su esposa, con su esposo, con sus hijos, porque a veces nosotros queremos estar bien. Y este hombre David, eso es lo que me gusta, que él no se dejó llevar por ninguno. Su esencia era más importante. Esta gente, mire, él tenía todo a su favor. Tenía una promesa, tenía una espada, tenía gente que le decía: hermano, David, Dios te lo entregó. Pero él prefirió ir detrás de sus convicciones. Él prefirió sus convicciones, él prefirió seguir con lo que lo sostenía, él prefirió saber que su esencia era lo más importante. Hermano, la esencia no se prueba. Muchas veces nosotros creemos de que la esencia es probada mientras usted canta. Nunca van a probar su esencia mientras usted... ¿Sabe dónde es probada la esencia de nosotros? En las cuevas, cuando estamos rodeados de gente perversa, de gente que dice: tu matrimonio, hermano, si ahorita te divorcian por $200, yo no sé cuánto vale un divorcio, pero lo que sí sé es que el mío tiene un precio muy alto, porque fue pagado mi matrimonio con la sangre de Jesús, y lo que Jesús une no lo puede separar el hombre. Así que si usted, hermano, esposa que estás aquí, o esposo que estás aquí, si tú no andas caminando como es, ponte las pilas, porque pagaron por tu matrimonio, no solo por tu vida. Ay, no, menos mal que yo no soy casado, porque hay gente que pronto dice: si usted está unido y tiene muchos años, ya usted vea, le cae. Arréglate. ¿Sabe dónde sale la esencia de nosotros? Cuando estamos solos. Por eso digo esto: cuando tú tienes esencia, tú ya sabes que la taza viene detrás de una vieja en cuera. No te quedes ahí, porque tú empiezas con una taza, mañana terminas, ya no miras TikTok o Instagram, ya empiezas a buscar páginas pervertidas. A mí me da risa que siempre ora Gonzalo, por eso es que deberían estar ahí. Yo a veces digo: gloria a Dios, porque siempre que ora Gonzalo dice: todo espíritu de pornografía, porque es que la pornografía no está metida afuera. Y hay gente que está esclavizada a la pornografía. Oiga, el otro día Dios me hablaba a mí, y la gente dice: no, yo no estoy haciendo nada. O de pronto una esposa, perdóneme, pero de pronto usted dice: ah, sí, bueno, solo él ve eso. La Biblia dice de que si alguien solo mira a una mujer y la desea, ya adulteró. Y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Así de sencillo. Y si tú solo miras, porque a veces la gente dice: no, eso no, porque ahora dicen que, porque como ahora todos los psicólogos dicen: no, que las parejas pueden ver que esto y aquello.
Póngase a ver eso y verá usted lo que va a terminar. Va a terminar, vea. Lo vamos a poner aquí como arbolito, como mariposa. Sí, porque a eso lleva la perversidad. A uno, cuando usted le da rienda suelta a la lascivia y a las cosas sucias, va a terminar mal. Me estoy saliendo del tema, pero no importa. Este hombre, David decía, no todo lo puedo hacer, sino que debo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Hermano, las promesas que Dios nos ha dado no se usan para justificar el pecado. Muchas veces, porque usamos la unción para adelantarnos a procesos, y no podemos, hermano. Cuando tu esencia es de Dios, cuando tu esencia es la verdadera, tú no te adelantas a nada, porque lo que Dios ha prometido para tu vida te lo va a dar. Lo más importante es no corromper nuestro corazón. Este hombre, como les decía, tenía respaldo, tenía promesa, pero ¿sabe algo? Él prefirió perder ventaja antes que perder el trono, antes que perder su salvación. A veces la gente cree que los privilegios sin esencia, escúcheme esa palabra, muchas veces se convierte en la ruina de alguien. Porque cuando tú no tienes esencia, cuando tienes convicción, cuando no sabes quién te sostiene, tienes un privilegio y no lo valoras, no lo cuidas. El llamado, el privilegio, no es para pararse en un púlpito, es para el servicio, es para Él, por Él, porque Él te sostiene, porque te ha sostenido, porque te ha dado vida hasta el día de hoy. Eso es lo que ha hecho Dios. Por eso es que la esencia no solo la recibimos, necesitamos, hermano. El problema es de que a veces cuando podemos tener esencia, pero la esencia solo la podemos tener del Padre y cerca del Padre. Porque tu esencia, si no está cerca del Padre, ya no es esencia, o no es una esencia de Dios, porque hay esencia de todas partes, hermano. Por eso la Biblia dice, hay un salmo muy lindo, en el Salmo 37:5 dice, encomienda, ¿a quién? ¿A quién le encomiendas tu camino? ¿A quién le encomiendas tu familia? Dice, y Él hará. Hay tantas cosas que hemos perdido y que hemos olvidado. Yo no sé por qué. Yo siempre escucho, uy, no, es que estoy tan cansado. ¿Cuántos se acostaron el 24 temprano? ¿Por qué? Estábamos cansados. Imagínate, nos olvidamos muchas veces. Oiga, tenemos familia, tenemos al lado algo, porque hemos perdido, hemos cambiado las cosas, el orden de las cosas. Tenemos familia. Oye, ¿cuántas personas quisieran tener un hijo? ¿Y saben qué terminan consiguiendo? Un perro, un gato. Yo no tengo nada contra los gatos y los perros, pero hay tantos cristianos que hoy dicen que los perros se van para el cielo. Y si eso fuera así, yo quiero mandar el de mi hija para el cielo rápido. Que ladra mucho. Mi esposa se pone brava. Por eso hoy, hermano, este 2025 no solo cerramos un año, hermano. Por eso nosotros estamos rindiéndole hoy el futuro, el 2026. Usted que vino hoy vamos a hacer una oración para rendir. Mire, este año, ¿cómo se llama? Se sigue llamando Somos Casa. Y esto tuvo un cambio
muy lindo en nuestra iglesia, porque esa identidad, el orden, nos convertimos en casa. Pero ahora Dios nos habló como pastores, los pastores nos reunimos y Dios nos habló fuerte con algo, de que si este año fuimos casa, necesitamos que esa casa sea habitada por Él. Por eso le vamos a llamar su presencia. Su presencia, porque se necesita que la presencia de Él habite en esta casa. Y cuando hablamos de esta casa, es en tu vida, porque pronto dices, o sea, que aquí no estaba la presencia de Dios. Siempre está, pero necesitamos que esa presencia esté en su casa, en su vida, en sus hijos. Por eso necesitamos hacer cosas diferentes. Y por eso hemos llamado este congreso, hemos querido hacer este congreso y le llamamos Esencia. Porque Dios nos ha traído algo bueno, nos ha traído al centro, nos ha traído a un nombre que se llama Somos Casa. Aprendimos todo este año de que Dios puede hacer cosas con nosotros, de que si nosotros nos unimos, Dios nos hace cosas grandes, pero necesitamos entender algo más profundo, algo más fuerte, y es que una casa sin su presencia no puede tener dirección en el futuro. Tu casa, tu familia, tu hogar, sin la presencia de Dios, los días están contados. El futuro de tus hijos. Porque todos quisiéramos, yo me siento un poco feliz. Yo no es que esté muy feliz con que mi hijo hoy sea piloto, porque no lo tengo a mi lado, pero esa es la realidad. Ellos vuelan, se van, pero qué lindo fuera. Usted que de pronto tiene a su hijo, se despierta y lo tiene ahí. Yo tengo dos, me falta uno. Y tú muchas veces no lo disfrutas. Y tú a veces dices, la vida no tiene sentido. Pero lo tienes a tu lado. Tú que de pronto no valoras a tu mamá, a esa que de pronto, o a tu papá que parece un ogro, que tú lo llamas, porque así nos llaman, ogros. Ya nos ponen hasta nombres de Navidad. ¿Cómo? Grinch. Así hasta nos deben de decir. Ya viene el Grinch, cuando uno de pronto lo va a despertar. Pero yo quisiera tener papá. Yo odio el Día del Padre. Déjalo en mi corazón. Lo odio. No, esa no es la palabra. Es un día muy duro para mí. Mis hijos me dan cosas y yo no le encuentro tanto sentido, porque yo no tengo papá. Quisiera tener a mi papá. Él era un hombre grande. Yo le saqué su belleza. Mi hermanita es muy parecida a mi familiar. Todos en mi casa hemos sido bellos. Pero verdad, hermanos, necesitamos. Por eso hoy no celebramos solamente. Hoy vamos a consagrar el nuevo año 2026. ¿Cuántos se unen conmigo a eso? Por eso necesitamos encomendar todos los días a Jehová nuestro camino. Porque cuando Él habita, hermano, Él va a dirigir. Cuando Él habita, porque mucha gente dice, yo ayer que mi hija decía que Él sostiene. Cuando Él sostiene, ¿cuánto le sostiene Dios su vida? ¿Cuánto sostiene? Levante su mano. No todos. A mí sí, Él sostiene mi vida. Pero cuando Él sostiene tu vida, cuando Él habita tu vida, cuando tú eres la esencia de Él, Él gobierna tu vida. ¿Y sabe qué es gobierno? Que tú no vas donde tú quieres. Por eso Él le dijo al apóstol Pedro, ya otro te va a ceñir, ya no te ceñirás tú. Le estaba diciendo, ya no puedes hacer lo que tú quieres, ya no puedes ir donde tú quieras. Seremos domingueros. ¿Cuántos domingueros habemos acá? Yo no sé.
Pero de esto se trata, hermano. Nos cuesta entregarle a Dios muchas veces un servicio que no es nada. De las 24 horas, que son 12, ni le damos 2 horas. Yo admiro la gente que vive por allá, bien adentro del sur, o que vive por allá, de la 8 para adentro. A mí no me gusta ir por allá, no porque me dé miedo, sino por el tráfico. A mí los tráficos me estresan y me dan dolor de cabeza. ¿Cuánto te echas tú para entrar a tu casa, Evelyn? Casi 1 hora de ida y de venida, 2 horas. Yo he entrado. Dios mío, ahí sale mi esencia. Porque se me quiere meter un carro y usted viera cómo sale el pastor Fabio. Y le acelero yo para que no se meta el otro. Yo por eso le digo, pero nosotros, hermano, nos olvidamos que la presencia de Dios en nuestra vida no solo es una decoración espiritual, es gobierno. Eso es la presencia de Dios en nuestra vida. Dios no nos habita solo para acompañar planes que de pronto tú quieras o que tú estás esperando que Él cumpla en el 2026, porque siempre muchos sueñan, Señor, y si me diste esto en el 2025, en el 2026, y se sueñan, y el Señor dice, ¿y para mí qué hay? ¿Y yo que soy el que te sostengo? Pero siempre al Señor, ¿sabe qué le damos? Migajas. Migajas es lo que le damos al Señor. Dios quiere empezar a dirigir tu vida. Por eso hay un proverbio que a mí me gusta mucho, que está en el capítulo 3, versículos 5 y 6, y dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sabe qué es todos tus caminos? Ahí dice después, y Él enderezará tus veredas. ¿Cuántos quieren que Dios enderece sus veredas? Reconózcalo. Que Él sea tu primera. Por eso la Biblia dice, más primeramente, Mateo 6:33, buscar. Pero ¿sabe que ese versículo lo hemos utilizado como muletillas para que Dios nos bendiga? Porque queremos las añadiduras. Y eso es lo que todo cristiano busca, añadiduras. Más primeramente, o sea, primero Dios. Cuando tú te despiertas, primero Dios. Hay gente que lo primero que hace es arreglarse su desayuno. Primero Dios. Primicias. Y dicen, no, Dios gobierna mi vida. Saben que el gobierno no se usa donde muchas veces nosotros lucimos, sino donde Cristo nos envía. Y hay partes donde Cristo nos envía que no nos gusta, te guste o no. Porque no debemos solo querer que Dios bendiga nuestros planes. Necesitamos que Dios dirija tus planes, tus intenciones, porque muchos quieren gobierno, quieren autoridad, pero nunca nos gustan las instrucciones. El Señor dice, obediencia quiero. ¿Cuántos obedecen a Dios? Solo en lo que a nosotros nos parece. Porque ceder, a veces no queremos ceder con nuestros hijos, con nuestros padres, con el personal, con los pastores muchas veces, o con los líderes. No queremos ceder. Y sabe que muchas veces terminando, ¿sabe cuál es el problema? Que terminamos metiéndonos en donde no fuimos muchas veces enviados. Y a veces hay personas que dicen, no, porque como creemos de que Dios nos envió algo, dicen, no, esto ya
ya esto no es de Dios o esto no funciona. No, no es que no funcione, es que nosotros no hemos hecho las cosas en orden. La Biblia dice que a Dios le gustan las cosas en orden y decentemente. ¿Cómo es el versículo? Eso pausa. Nos salimos del orden de Cristo. Mire, la autoridad, el gobierno, no solo se disfruta, se sufre. ¿Usted cree que a mí me gusta pararme a las 5 de la mañana? A mí no me gusta. Pero ¿sabe qué? Yo tengo gobierno. Él me gobierna. Pero cuando yo me gobierno, digo, es que ahora el pastor solo, si él es el pastor. ¿Y dónde están los Aarones y los Hur? Y muchos, vienen aquí y vienen ¿de qué vale que solo vengas temprano a la iglesia? Pero cuando viene la dificultad, y sí, Señor, pastor, ¿pueden orar por mí? Amén. No me importa. Pero si tú estás ahí, oiga, yo siempre lo he dicho, yo a veces me río de los jóvenes, porque yo desde que era jovencito, desde que conocí a Dios, yo siempre serví, yo era el que abría y cerraba la iglesia y yo me gozaba en eso. Y yo tenía un pastor, el pastor mío no era cuando eso el pastor José Cardona, era un hombre indolente. ¿Por qué digo indolente? Porque ese hombre nos hacía ir a las 4 de la tarde a ver la iglesia y ese man se acababa el culto y nos íbamos a las 12 de la noche. Y yo era el que cerraba la iglesia. Usted sabe lo que es uno, y yo, mientras usted se acaba el culto y se va. Aquí yo veo que los sugieres bajan la puerta y chao. Dejan a veces al pastor solo, al pastor José. A mí me tocaba, y yo me acuerdo que uno ni le podía decir nada, ¿verdad, pastora Fabiola? Y nosotros a veces había una puerta chiquitica que la hacíamos para que escuchara, no se hacía el loco. Y era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo que yo abrí y cerraba la puerta. ¿Y usted cree que Dios? Por eso es de que Dios, y yo siempre decía amén, pero usted a veces dice, ¿yo para qué voy a pararme a orar? ¿Y yo para qué voy los miércoles a la iglesia? Si hoy van a predicar eso ahí, no. ¿Dónde está tu esencia? Tenga cuidado, hermano, no todo lo que tú sientes que puedes hacer es lo que Cristo te mandó a hacer. Tenga cuidado. Miren, en la iglesia hay gente de corazón bueno, hay gente que tiene de pronto un deseo genuino, tiene pasión, hermano, pero si no hay orden, si no hay obediencia, estás perdiendo el tiempo. Deje de seguir, no podemos seguir jugando al cristiano en el 2026. Vamos a cambiar. ¿Qué día mi esposa en un grupo? Yo he sido una persona demasiado, no sé, pero Dios me ha estado cambiando. Y vamos a cambiar cosas. Porque si usted no quiere estar, no podemos obligarlo a que esté. No lo vamos a obligar, porque sabe una cosa, en el 2026 es la presencia de Dios la que va a estar en esta casa. Y si usted no está, Dios va a traer a otro. Y lo más tremendo, con todo respeto le digo, va a ser mejor que tú. Y yo sé que tú te vas a ofender y vas a decir, pues que venga el mejor que yo. Hay 70,000 que no han doblado el rodillo y tú te crees mucho. Tú te crees muy importante. Ni tu diezmo es importante. Que tú crees, ay, ¿ahora qué van a hacer?
Como él, yo ya no tengo miedo. ¿Sabe qué me decía el Señor mientras estaba ahí? Porque mi esposa aquel día sacó a alguien del grupo de alabanza. Yo dije, ¿qué hizo mi esposa? ¿Y sabe qué me decía Dios? Vas a tener que sacar a varios de ahí, porque es que esto ya no puede ser un club social. Si es la presencia de Dios, ya no va a mandar el pastor Fabio, la pastora Marta, el pastor José, la pastora Fabiola, la pastora Johanna. No, ya no más. Se acabó el club social. Ya no vamos a poder obligar. Es la esencia la que va a salir ahora, y van a caminar en su presencia los que Dios sostiene verdaderamente, los que tienen verdaderas convicciones. Así de sencillo. Y yo dije, Señor, pues yo voy a hacer una raya más al tigre. Sí de mí dicen cosas, pero ¿sabe qué? A mí no me importa. Yo estoy en estos momentos como los apóstoles. A mí no me importa lo que digan los hombres. Yo no le voy a hacer caso a los hombres. Yo quiero hacerle caso a Él, porque esta iglesia se llama Casa de Restauración Familiar Donal y es de Él, no es de ningún nombre. Ya no nos vamos a meter a áreas por impulso, no. Porque a veces, aún en los lugares donde hemos estado orgullosos. Ay, no me quiero ver eso. Aquí estoy luchando, no sé si es con el espíritu, con mi carne. Cristo no nos llamó, hermano, a demostrar. Él nos llamó a obedecer. Obedezca, iglesia. Viene un 2026, obedece y vas a ver lo que va a pasar. Pero no podemos ya seguir aquí y allá, aquí y allá. Ujieres, alabanza, danza. Yo no sé cómo vamos a tener que hacer con la pastora Marley, pero vamos a tener que triplicarnos, quintuplicarnos, pero no queremos estar encima de nadie, pero queremos, porque donde está la presencia de Dios, dice, ahí hay libertad. Y no es libertad para hacer lo que queremos. Oiga, ¿sabe qué? Y yo creo que a eso vamos a llegar. Que si se lo digo desde ya, porque aquí están casi todos los de alabanza, los que aman a Dios, porque aquí estamos los que Dios quiere que estén. Ninguna persona que tenga un privilegio, vamos a dar plazo de 3 meses. Esto es por lo digo yo no sé si es el espíritu, pero escúcheme, 3 meses, enero, febrero y marzo. Después de esos 3 meses se viene lo bueno, como dicen los mexicanos, se viene lo chido. Si no hay Zoom, si no hay escuelas, papito, bienvenido, pero del club social vamos a hacer, usted puede asistir, pero no vamos a poder servir, porque la presencia de Dios, con esa presencia no se juega, no podemos. ¿Sabe por qué se han detenido los milagros en esta casa? Los milagros no son para los pastores, los milagros son para todo el mundo. Pero es porque nosotros, sí, como pastores, hemos permitido la tibieza por el amor. Pero ya no más tibieza. La oración es de Dios. Una persona que no le gusta la oración, o sea, puede seguir siendo del pueblo, pero no podemos seguir siendo ministros de altar, como Dios me puso que le llamara. No podemos seguir siendo ujieres, seguir siendo danzarines, si no estamos orando. ¿Qué es un requisito? Sí, va a ser un requisito, perdónenme. Esta es la iglesia de los requisitos. ¿Sabe qué? No es problema, o sea, no es cosa mía, es que ese nombre pesa.
Su presencia pesa. En Somos Casa nos estábamos alineando un poco, pero en su presencia, y yo sé que muchos por dentro tienen que estar diciendo, pues conmigo no cuenten, mire que Dios me habla. No se preocupe, mamita, no se preocupe, que contamos. Vea, esa que dice que contamos con su presencia, y si su presencia está en esta casa. Oiga, ¿sabe por qué queremos eso? Yo me acuerdo una vez que el pastor José, hace muchos años, nosotros no éramos nada, él pastoreaba solo, y en Radio Morena vino un tipo alto, no era ni feo el sinvergüenza, y el mentiroso dijo que él había inventado la canción. ¿Cómo era esa de...? Él cantó en Radio Morena y él le ofreció al pastor como para ser el copastor de la iglesia, y de una vez nosotros nos metimos ahí. Uy, no, porque nosotros dijimos, ¡qué bandido! Empezando con esa canción sabíamos que no era, creo que era Levanto Mis Manos. No era esa, una canción. ¿Usted no se acuerda, pastor? Era un colombiano él, era un tipo bien cuentero. No, era un hombre muy ungido, era bien usado. Pero le dijimos, miren qué lindo el pastor. Dijo, no, aquí hay pastores, aquí hay copastores. Y le dijo, no, ahorita no. ¿Y quién creyera que esa palabra? Y una vez le dieron una palabra al pastor José, le dijeron, pastor, de sus lomos van a salir muchos pastores. Y hoy usted viera, en Guayaquil están muchos pastores con iglesias grandes que salieron de los lomos del pastor José. Gracias a Dios. Y yo creo que esos pastores siguen saliendo de esos lomos, porque aún los que salgan de ahora salen de los lomos de él, porque todos salimos de ahí. Porque ha sido un hombre, mi suegro, el pastor José y la pastora Fabiola, que han sido usados por Dios poderosamente. Y por eso este año que viene nosotros queremos no solo correr, queremos llegar al lugar. De pronto muchos han estado cansados, pero por eso, porque no han corrido en el lugar, hacia el lugar donde es. Y por eso queremos correr a ese lugar, hermano. Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que han terminado de pronto peleando batallas que Dios no los llamó a pelear. Y ese es el peligro del cristiano. Porque a veces creemos de que uniéndonos a alguien o teniendo un corazón, hermano, Dios es ahí. Y Él no se mueve con cualquier cosa. Porque el peligro, y es lo que nosotros hacemos, que terminamos descuidando lo que Dios nos mandó a cuidar. Puede ser tu propósito. Pero mucha gente dice, ¿yo para qué quiero propósito? Es que no es lo que tú quieras, es lo que Dios te entregó. No podemos solo, hermano, establecer una autoridad, un gobierno en nuestras fuerzas. Porque en nuestras fuerzas vamos a hacer todas las cosas en desorden. Porque no ve que nosotros nos cuesta. Si no costara, oye, si se nota, muchas veces hay personas que tienen peleas. Por eso digo, cuando no hay gobierno, cuando no hay esencia, cuando no hay convicciones, cuando no sabe quién te sostiene, tú tienes problemas hasta para dar. Uy, se callaron. Porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, en lo secreto. Por eso es que Cristo nos envió, no solo por eso, a veces Él primero quiere que conquistemos cosas adentro para poder conquistar cosas afuera. Por eso es que las empresas, las macroempresas, no nos las entregan, porque adentro todavía no hemos ganado batallas en lo interior.
y creemos de que hay cosas que son nuestras. Por eso cuando entendemos de que el que nos sostiene Dios, a usted no le importa, y usted le pierde cuidado a lo que de pronto da o a lo que sirve, porque no, aquí no vamos a ¿usted cree que nosotros no separamos? ¿Usted cree que nosotros queremos tener 2 cultos? No sé cuál sea su mentalidad, pero queremos tener 2 y 3 cultos para que la voz de Dios y el trabajo, la gran comisión que nos enviaron, la podamos hacer, porque la comisión es para eso, para multiplicar lo que Dios nos dio. ¿En qué estás multiplicando lo que Dios te dio? Yo hoy veía a Tiaguito, yo vi a Tiago, lo sacaron cuando salió, cuando nació. Yo me acuerdo porque Adriana estaba allá y cuando dio a luz el niño, nos lo pusieron ahí y nosotros lo vimos. Y yo lo veía y cada día lo veo más grande, tocando. Ya me están haciendo me gusta, ese pastor anda pero candela. No impongamos, hermano. Necesitamos este 2026 anunciar a Cristo, hermano. Porque la autoridad que Dios nos dio no es para anunciar lo que yo soy. Él nos envió para anunciar lo que Él quiere hacer, hermano. Porque no es lo que tú mandas, es lo que Él quiere. Necesitamos, hermano, entender que en el mundo espiritual, aunque hayan opresiones, Dios va a sostener solamente aquellos que saben dónde está su verdadera esencia. Cuando la Biblia dice, mas primeramente, ¿sabe qué es primero? Es rendir el control, es buscar no prioridad, hermano, es señorío. Porque lo primero no es solo dar, es decirle a Él, tú estás primero en todo, tú vas primero, tú gobiernas. Por eso en este 2026 se debe levantar. Por eso queremos hacer estas cosas, una generación que se despierta, no una nueva, no, una generación que ya está, pero que se va a despertar, que no se va a doblar, que no se va a excusar, porque de pronto ese ha sido el problema, que nos excusamos en todo. No, yo no puedo, yo aquello. Gente que prefiera, hermano, perder oportunidades allá afuera, pero ganar lugares en el cielo. Porque hay cosas, hermano, de que lo espiritual, ¿sabe qué es lo bueno de lo espiritual? Que lo espiritual no se hereda. No, lo espiritual se consigue y tiene un precio, y el precio es la búsqueda, la rendición, el poder muchas veces, o sea, tener la capacidad de decir, no, Señor, de pronto hasta de perdonar. Pero si no tenemos esa de pronto ese nivel de perdonar, porque queremos a veces que la esencia, o sea, heredarla de alguien. No, el futuro de esta casa le pertenece a aquellas personas que no van a negociar con la búsqueda, con la santidad. Porque como dice la Biblia, sin santidad, ¿qué? Ya que se me subieron los músicos, quiero hablar de alguien que todos conocen, la historia del hijo pródigo, porque la predicamos en los encuentros, pero hay algo que nos gusta cuando entra Arturo. ¿Y qué es lo que dice?
lo que está en Lucas 15, creo que está en el capítulo 12, que dice: Padre, dame de los bienes. Aquí hay una palabra clave que yo quiero que usted entienda ya para terminar en estos 15 minutos que nos quedan. Porque la palabra bienes en el original es ousia. Grábeselo, anoten, porque es algo de lo que nunca predicamos. Y la ousia es la esencia. La ousia es aquellas cosas que no podemos perder, pero que se pierden, porque ousia es bienes. Mire, este pródigo pensó que con los bienes podía hacer mucho. Hay gente que cree que con los bienes, porque hay gente que cree que lo que lo sostiene son los bienes, pero los bienes, la ousia, lejos del Padre, no sirve para nada. Porque cuando la ousia y los bienes están lejos del Padre, ¿qué le pasó al hijo pródigo? Se acabó la ousia. Se agotó. Ya no había más. Él no perdió al principio la ousia porque él la tenía, pero empezó a gastarla. Pero como estaba lejos del Padre, la malgastó. La esencia no se pierde por errores, hermano, se pierde por lejanía, por distancia. Puede, hermano, pasar todo. Hay cosas que usted cree que no se pueden agotar, pero cuando estamos lejos del Padre, se empieza a agotar todo. Cuando la esencia se aleja del Padre, donde Él habita, donde Él gobierna, lo que sostiene tu vida, tu herencia, tu esencia, todo se puede acabar. Este muchacho, él no inventó, ni él trabajó la ousia. No hizo nada. ¿Sabe de dónde viene la ousia? De Dios. Llegaste sin empresa, con el nombre Publicity, pero esa ousia cerca del Padre se multiplica y se multiplica. Ya no son dos. Con los 2 panes que empezaste, con los peces que empezaste, se han multiplicado, pero cerca del Padre. Fuera del Padre todo se acaba, hermanos. Hay un peligro cuando creemos que podemos vivir lejos del Padre, porque el problema es que cuando la esencia se separa de su origen, ahí es donde empezó la confusión del hijo pródigo. Y él pensó que yéndose lejos, como no se perdió de inmediato, es que la gente dice: no, pero a mí me va bien. Pero la Biblia dice: apartados de mí. Eso. Se fue poco a poco. El primero que él decidió: ya no pasa nada, venir los miércoles, ¿para qué orar? Y se va alejando. Con los bienes, con salud, pero nos vamos alejando. Nos vamos alejando. Cuando menos piensa, estamos comiendo algarrobas. Cuando menos piensa, porque las películas son buenas, los amigos, las fiestas con los amigos, aquello que de pronto ya no te gustaba. Uy, si sabe, vimos al hermano Pepito Jaimes en una discoteca. Él no perdió la herencia el primer día, la perdió con el tiempo, lejos del origen, hermano. Sabe que el hijo no pidió dinero, pidió su esencia. Por eso, dame la parte de los bienes. Pensó que con esa herencia, con esos bienes, pero si eso terminó, con eso perdió la identidad.
Tenía herencia, tenía bienes, pero no tenía identidad, porque estaba lejos del Padre. Esos bienes que tú crees que te sostienen, de pronto tus convicciones, tu manera de pensar, solo se pueden disfrutar cerca del Padre, iglesia. Mire, una iglesia puede tener visión, puede tener estructura, puede tener identidad, pero si nos alejamos del Padre, no va a pasar nada. Por eso queremos 2026 ser su presencia. No vamos a perder el sentido, porque si este año aprendimos eso, hermano, que ser casa, Dios nos está diciendo con una voz fuerte: no se alejen de mí, no se alejen de mi presencia. Porque sabe algo, no perdemos la esencia solamente cuando fallamos. ¿Sabe? Perdemos la esencia cuando nos alejamos de su presencia, cuando nos alejamos de la presencia del Padre. Donde Dios no es honrado, iglesia, su presencia, su gloria desciende. Necesitamos honrar a Dios todos los días. Necesitamos honrarlo de muchas maneras, a través de nuestros diezmos, a través de nuestro servicio, a través de lo que le entregamos, pero siempre Dios pide que le entreguemos lo mejor. Hoy me admiré, vinieron unos muchachos y me dijeron: pastor, venimos de una vigilia. Muchas veces nosotros cuando vamos a una vigilia, todo tú dejas de hacer menos de trabajar. ¿Te ha tocado ir a trabajar después de una vigilia, pastor Fausto? Pero a ver si hubiera culto después de la vigilia. Me tocará al pastor, yo primero voy a dormir, porque si no nos despertamos para un Zoom, menos para un culto. Y darle de nuevo con el Zoom. Mire, como iglesia en este 2026 no queremos usía lejos del Padre. No deberíamos aceptar muchas veces usía lejos del Padre. Necesitamos tener esa identidad de Él. Necesitamos que su presencia esté todos los días con nosotros. Póngase de pie. Pero no solamente como un algo de palabra, sino que su presencia se convierta en un hábito, en una decisión, en una determinación este 2026, hermanos. Mire, cuando la presencia de Dios está en tu vida, está en una casa, no hablo de esta, porque usted es la iglesia. Y si la presencia de Dios va a estar en esta casa, también va a estar en tu templo, porque tú eres un templo del Espíritu Santo. Y si tú le permites que tu presencia esté, Dios va a enderezar, Dios te va a alinear, Dios te va a poner fuerzas nuevas que de pronto tú hace tiempo no sientes. Lo que tienes que es, hermano, disponerte, porque eso es lo que hace la presencia de Dios. Todo lo transforma, todo lo cambia. La presencia tiene esa poderosa influencia de que su Espíritu Santo resista cualquier cosa que sea negativa. Eso es lo que hace la presencia. Va a cambiar situaciones, va a cambiar dolor, va a cambiar tristezas. De pronto no va a cambiar la historia que tú quieres que Él cambie, pero sí va a ser una nueva historia. Él quiere hacer una renovación total, porque con su presencia ya tú no vas a poder tener pretextos, porque mientras su presencia no esté en tu vida, tú muchas veces sacas pretextos para todo, pero cuando tu presencia está en ti, va a haber un amor y va a haber una llenura dentro de ti, que esa emoción que tú sientes al ir a trabajar, al producir, esa misma vas a sentir para venir a la casa.
esperar solamente, porque a veces queremos, ay Señor, dame, quiero. Va a llegar cuando su presencia esté. Ya tú no vas a ser solamente una persona que demanda, sino una persona que solo quiere entregar, servir y ser un instrumento en las manos de Él. Señor,